estudiante de SUAYET en la materia de metodológico de elección 2, con el profesor Juan Manuel Montiel Génova. En esta primera unidad, que son fundamentos teóricos y prácticos de la entrevista, voy a explicar, antes que nada, el objetivo. El objetivo es fundamental saber qué es una entrevista y qué se necesita para una entrevista. La entrevista inicial. La entrevista inicial es una herramienta indispensable con la cual el entrevistador evalúa la conducta del entrevistado. Recopila la mayor cantidad de información posible para saber el motivo de la consulta que le trae al consultorio a este paciente. La entrevista conductual es un intercambio de información que el paciente proporciona al psicólogo, siempre yendo al punto del problema para localizar este. Con la conducta verbal, tanto el entrevistador como el entrevistado deben de establecer una conducta de interacción para que haya una buena relación a lo largo de la sesión. La entrevista conductual, de acuerdo con Villarreal en el 2008, es el primer contacto entre el paciente y el entrevistador o el especialista, que es el psicólogo. La entrevista tiene que ser en un lugar adecuado para que las dos personas interesadas, que son el psicólogo y el entrevistado o paciente, se deban de sentir a gusto, cómodos, sin presiones. El psicólogo y el paciente son y deben ser dos personas que no se conocen, y la primera entrevista es el primer contacto. La sesión de terapia tiene que durar entre 40 o 60 minutos, no más. ¿Por qué? Porque el paciente debe tener un límite de tiempo y no tener esa confianza o agarrar mucha confianza. Debe de ser siempre el psicólogo y el paciente. Tiene que haber amabilidad, pero camaradería ya no. Ok, para que no se confunda la terapia. En los aspectos técnicos, el psicólogo tiene que saber qué tipo de pregunta realizar, qué técnicas terapéuticas empleará con cada uno de sus pacientes. Las técnicas hay una técnica, la de ECO, que tiene preguntas abiertas y cerradas. Las siguientes preguntas que se hacen son de sí o no. Preguntas de correctas, no son preguntas correctas ni erróneas tampoco. También preguntas con las que se puede concretar algún hecho. La técnica de ECO, en la técnica de ECO, se pregunta con la última frase que el paciente dijo, para que él se sienta escuchado. Si el paciente comenta que tiene o le gustan los carros, el especialista dirá, le gustan los carros, o le gustan los carros. Por eso es de ECO, porque vuelve a repetir la última frase que el paciente le comenta. Así el paciente va a decir, me está poniendo atención. El cuestionario de Willow, que es uno de los principales cuestionarios y herramienta que el psicólogo ocupa para tratar de diferenciar diversas características emocionales de una persona. Este cuestionario no es un test
ya que no tiene preguntas ni correctas ni equivocadas. Estas se interpretan con forma de números, los cuales se circulan y posterior se interpretan para describir las características de cada persona. Estas son nunca, de ninguna manera, alguna vez. Eso se considera un 0. Un 1 sería un poco, algunas veces, algo. Un 2, casi la mitad de las veces y sí, a las otras no. 3, usualmente, bastante, a menudo. 4, prácticamente siempre, del todo. Entonces, algunas de las preguntas no las voy a mencionar todas, pero sí algunas de las preguntas son: ¿se pone en ocasiones, si tiene que hablar o hacer cualquier cosa, se pone ansioso? ¿Se preocupa si hace el ridículo o si siente que ha parecido tonto? ¿Le lastima fácilmente lo que alguna gente diga de usted? Preguntas de ese tipo. Con esto, los psicólogos se dan cuenta si el paciente sufre de ansiedad, algunas veces de depresión. También llora fácilmente. ¿Le molesta a aquella gente observándolo en su trabajo? O sea que si lo están mirando, no precisamente porque lo estén juzgando, sino, pues no sé, hay compañeros que luego se le quedan viendo a uno. A menudo se siente completamente miserable. Entonces es donde los pacientes dicen sí, a veces, a menudo, constantemente, nunca. Otra muy importante es se atemoriza ante la vista, que lo están viendo, o se atemoriza si ve sangre, heridas o alguna situación de peligro. Y así luego la ficha tiene que traer fecha, nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, el domicilio, el teléfono, lugar de nacimiento y todos los datos que son de esta índole. Las características y variedades de la entrevista. Las entrevistas psicológicas tienen las siguientes características. La entrevista evalúa al paciente a través de la práctica o conversación de dos personas. El role-playing es una terapia para los niños, donde el terapeuta les ayuda con simulaciones o acciones lo que ellos no pueden explicar, jugando también con muñecos. La técnica de confrontación hace ver al paciente que se contradijo en alguno de sus problemas. Esto cuando el paciente ya le tiene confianza al psicólogo para evitar alguna situación de enojo. Las preguntas, también los psicólogos pueden recibir preguntas del paciente o de la persona con la que está trabajando. Gracias. Esta información yo la obtuve en el libro de La entrevista de Becerra en el 2023. También tuve información de el cuestionario de Willow de Palacios en el 2001. También tuve, de toda mi bibliografía, características y variaciones de la entrevista de Fernando J. en 1997, que se llama La entrevista, precisamente. Y entrevista psicológica, que es tipo y técnicas, de Silgado S. en el 2020.
Muchas gracias, compañeros, maestro. Muy buenas tardes.